Buenas, bienvenidos de nuevo al canal. La verdad es que en estos días he estado muy ocupada con presentaciones de mis libros. He tenido dos muy seguidas, en muy poco tiempo, con muy poco tiempo de diferencia la una de la otra. Una fue de este libro, de Hay un mago, un libro en forma de poesías para niños. Y la otra, la más reciente, es sobre este libro, Círculos sin fin. Bueno, con estas presentaciones he visto cómo me siento yo en una presentación y la verdad no es algo con lo que yo esté muy cómoda, porque realmente yo me siento cómoda al escribir y más o menos con una cámara, pero en una presentación en público tampoco tengo mucha experiencia de presentaciones, cierta disposición natural. Prefiero escribir. No todos los escritores somos magníficos oradores, pero creo que ha sido una experiencia positiva y me ha servido para descubrir cosas de mí y cosas acerca de cómo me siento en este tipo de eventos y lo que pretendo hacer cuando escribo libros, e incluso me ha servido para descubrir cuál es el estilo, el tipo de libros con el que yo me siento bien y el tipo de libros que yo pretendo de alguna manera hacer, aunque siempre se me da muy mal definirme. Creo que es porque el ser humano tiene tantas facetas que querer definirte en una sola es muy complicado, sobre todo si eres un poco polifacética o te interesan muchas cosas. Una cosa que creo que descubrí hablando luego con amigos que fueron a la presentación y tal, es que soy una escritora bastante filosófica. No sé cómo no lo había descubierto antes, pero yo siempre reflexiono mucho en mis libros sobre el sentido de todo y creo que tienen un estilo muy reflexivo, muy introspectivo, muy como soy yo, y también tratan de tener una especie de lírica, de búsqueda de la belleza. Pero yo no escribo libros de filosofía, realmente son libros en los que trato de crear algo literario, porque me encantan las palabras, me encanta la belleza que tienen las palabras como un instrumento creativo, y creo que nos ofrecen un campo de posibilidades infinitas, tanto para la imaginación como para la creación de belleza a través de lo que es la palabra. Yo he estudiado música, antes lo hacía con la música, las notas musicales y el sonido nos dan la posibilidad de crear con ellos, y en el campo de la literatura, que es un arte más, son las palabras las que nos ofrecen esa posibilidad. Me alegra haber hecho estas dos presentaciones en bibliotecas porque para mí han sido como templos sagrados durante mi infancia y juventud. Yo amo las bibliotecas. Recuerdo que tenía un sueño de pequeña recurrente, que era que iba a una biblioteca magnífica y maravillosa con varias plantas, y para mí era como el paraíso. Y es que realmente yo amo las bibliotecas y puesta a decir cosas que amo y no sé por qué las tengo en mi mente enlazadas entre sí. Tengo enlazados los conceptos biblioteca, café, gatos. Y si sabéis un poco de escritores, sabréis que estas tres palabras aparentemente inconexas tienen mucha relación entre sí respecto a que nos motiva a muchos escritores. Me gusta más asistir a una charla que desde luego dar yo la charla, porque siento que no es algo que se me dé bien y me estresa. Incluso mi escritura puede ayudar a otros, y eso es un concepto que fue para mí muy novedoso, porque no sabía que yo al escribir podía ayudar. Y me pasa igual con los vídeos. Muchas veces me han dicho que viendo mis vídeos os estoy ayudando, me habéis dicho, perdón, porque ahora me dirijo a los que me veis en este canal, y muchas veces me habéis dicho en comentarios que con mis vídeos os estoy ayudando, y eso para mí pues es la mejor recompensa y es algo maravilloso que si no me lo hubieseis dicho nunca habría pensado que es así.
evidentemente. Con los libros igual nunca se habría pasado por mi mente que yo estaba ayudando o que estoy ayudando cuando escribo. Y en el vídeo de hoy pues os voy a dejar un poco de lo que fue esa presentación, no toda porque sería muy largo, yo creo. Si os interesa la puedo subir en otro vídeo. Así que ahora voy a dar paso pues a lo que fue la presentación, a un resumen de lo que fue esa presentación de Círculos sin fin. Buenas tardes. Estamos aquí en la presentación de María Jiménez Ruiz. Para muchos ya la conocéis. La tengo aquí a mi lado y bueno, una pequeña introducción. María es escritora del libro que tenéis en pantalla, Círculos sin fin. Y bueno, resumiendo un poco su carrera profesional, también ha estudiado la carrera de música superior en piano, la especialidad de piano. Y bueno, aparte de ser amante del arte en general y de la creatividad en particular, ella siempre ha procurado expresarse a través del arte. Cuando estudiaba música, componía su propia música. De pequeña dibujaba muy bien, eso decía. Le gustaba inventarse sus propios dibujos, no copiaba. Y esto de escribir es algo que siempre ha hecho de una manera u otra. Como consecuencia natural de su amor a los libros, pues, bueno, para muestra un botón. Le dan ganas de escribir porque cada uno de nosotros tiene, lo sepa o no, una historia que contar. Y María tiene en este caso, pues muchas. No todos escriben, pero escribir es una forma de expresarse y de sacar lo que llevamos dentro. En relación con la escritura, María ha cursado diversos talleres literarios, como el taller de literatura infantil juvenil, perteneciente a la Escuela de Literatura Yo Quiero Escribir, de Carmen Posadas y Gervasio Posadas. Los talleres de escritura de María, Encarnación Carrillo García, doctora de la Didáctica de la Lengua y de la Literatura en la Universidad de Murcia. Cursos de escritura creativa de Shaun Levin en la web doméstica, cursos de elaboración cinematográfica en la Asociación de Guionistas de Murcia y además ha ganado los siguientes premios que voy a enumerar. El primer premio en relatos en el segundo certamen de relatos cortos, Una mirada al corazón de la UCI. Sí, bueno, de hecho en este libro, Nadando en mí, que bueno, no es el libro que nos vamos a centrar hoy, pero es uno de los libros que he traído una muestra, pues es un relato que está aquí en este libro. De hecho creo que es el primero, sí, justo, sí. Ángeles de la UCI, el primer relato de este libro. Sí, otorgado por la GAI del Alcázar de San Juan. El primer premio autor del 12º certamen literario Rosetta. Y formó parte del libro que reúne 121 microrelatos con el título Cuando la realidad se parece a la ficción. Un libro con diferentes visiones acerca de cómo vivimos y sentimos la pandemia que nos aquejó en el 2020. Cada escritor lanza un mensaje en sus libros que culmina una vez que es leído y que para cada uno va a ser un mensaje diferente. Eso es lo bello del arte, que se puede interpretar de muchas maneras. Pues María, estamos en un espacio que tú conoces muy bien, que son las bibliotecas. Son lugares especiales, sobre todo para ti por muchos motivos. ¿Nos puedes explicar por qué? Pues las bibliotecas, bueno, yo soy el clásico ratón de biblioteca, entonces yo y la biblioteca es algo inseparable. Yo desde pequeña justamente venía a esta biblioteca, así que esta biblioteca en particular es muy especial para mí. Y quiero agradecer a la biblioteca por cederme este espacio y este momento, a Pepi, que es un encanto. Y bueno, yo le tengo muchísimo cariño a esta biblioteca, la verdad. ¿Y recuerdas cuál fue el primer libro que leíste, la primera historia que escribiste, algo que puedas hilar del uno o del otro? Pues el primer libro que leí, imposible que yo recuerde cuál era, pero sí recuerdo que leía muchos cuentos de hadas, fábulas. También me acuerdo que leía los cómics estos de Don Mickey, de Walt Disney. Me gustaban mucho los cómics también, porque soy muy visual. Entonces, bueno, y de pequeños todos somos bastante visuales y nos llega mucho lo que es la imagen, ¿no? Y de historias, yo lo que recuerdo es que escribía el inicio
de muchas historias, pero no llegaba a continuarlas. Eran muchos comienzos que ahí se quedaban. Lo que sí recuerdo que hacía era dibujar personajes, imaginaba su historia, lo que pasaba. No llegaba a escribirlo, pero me imaginaba lo que podía pasar entre ellos, lo que no. Hasta me inventé un mundo de unos personajillos. No sé. Sí. Te sumergías en la imagen. No fantaseaba mucho. Además, el juego imaginativo me encantaba. O sea, era mi juego. Yo siempre estaba imaginando cosas. ¿Cuál fue el primer libro que más te impactó o el escritor favorito? Yo no sé cuál fue el primer libro que me impactó, la verdad. El de Alicia en el País de las Maravillas, no sé si fue el que más me impactó, pero sí sé que me impactó bastante. Hasta el punto de que si tuviera que elegir un solo libro, de todos los libros que hay, mira que hay libros, si me dijeran, elige solo uno, elegiría este. Y mi escritor favorito, pues el de Lewis Carroll, sin tener una obra extensa, porque realmente tiene Alicia en el País de las Maravillas, luego tiene Alicia a través del espejo, luego alguna cosa, Silvia y Bruno, algunos relatos, pero a mí me cautivó. Me cautivó el personaje, la obra, todo. Y lo sabemos porque es a edades tempranas, pero ya estas edades ya en las que nos adentramos en la madurez, ¿qué escritor te ha influido para que trabajes, digamos, o emules su forma de trabajar? He leído muchas cosas y muy diversas. Me ha influido bastante la obra de Amélie Nothomb. Es una escritora belga que nació en Japón. Bueno, su padre era diplomático y ella estuvo viajando mucho. Y luego también me gusta mucho, de hecho, la literatura asiática, en particular la japonesa y la inglesa también. Luego Dostoyevsky. Tuve una época también, recuerdo que me encantaba porque es que te emocionaba. O sea, son unos libros que te llegan mucho a lo que es la emoción. Hemos hablado de tus premios, pero ¿qué sentiste cuando los recibiste? Porque ha de ser como un merecido triunfo, o al menos algo personal que tú hayas también acogido como un merecimiento propio, ¿no? Sí, lo que me pasó con los premios, con ambos, fue la primera reacción, incredulidad, que no me creía que hubiera ganado. De hecho, en el segundo premio, cuando me lo comunicaron por teléfono, yo estaba enredada con la cena o no sé qué, y el hombre hablándome y yo, sí, pero tal, y hasta me tuvo que decir, no, pero ha sido un premio muy merecido, queriendo asegurarme, porque le dio la impresión de que yo no me lo creía o que estaba tomando, como que me estaba tomando el pelo, yo qué sé. Bueno, pasada esa reacción. Lo que estos premios, lo que me han dado un impulso, el hecho de decir, bueno, pues si he tenido unos premios, tengo como cierta confianza en que puedo llegar a escribir cosas y te dan como un poco de fuerza para seguir por ese camino. Estarás de acuerdo conmigo que no siempre se nos van a reconocer los méritos, pero en este caso son tus pequeños hijitos también. ¿El que los premios? Los premios y todas tus... Son hijitos también, aparte de la obra, los premios. Claro. No lo había pensado, pero bueno, sí. ¿Y qué personajes en un libro te hubiera gustado poder crear o conocer si fuera posible? Bueno, pues muchísimos, porque hay personajes muy interesantes. El personaje de Sherlock Holmes, me había encantado conocerlo porque es súper interesante. Anne Shirley, que es un personaje que de hecho se parece mucho a cómo era yo de pequeña. Ya os he contado que era muy imaginativa y este personaje es muy, muy imaginativo, muy de inventarse cosas, de siempre ve no lo que hay, sino lo que está en su mente, sus fantasías. Jo March, que es del libro Mujercitas, y es un personaje también interesante. También me gustó esta chica, Vivian Leigh, que representa a Scarlett O'Hara, de Lo que el viento se llevó. Muy buen libro también, por cierto. Y Mary Poppins, pues es que la vi en una Navidad cuando era pequeña y me pareció maravillosa. ¿Y de tus géneros? ¿Nos puedes hablar un poco de ello? De mis géneros favoritos, el cuento y la fábula son géneros que amo porque, bueno, es, como he dicho antes, de lo que leía yo al principio de los principios, cuando empecé a engancharme a la lectura. La novela también me gusta porque es como que profundiza más en todo. Entonces, otro género que me gusta es la novela. Y luego también me gusta mucho lo que son diarios, cartas, biografías. Cuando yo era jovencita leí montones de biografías y me encantaba. Me gustan mucho los libros
que son, ahí entra la novela también, muy de lo cotidiano, donde no es que pase mucho, casi que no pasa nada, pero es que lo que pasa, pasa en el interior de los personajes. Y eso para mí es lo interesante, ¿no? Y creo que mucho mi forma de escribir va por ahí, por esa vivencia interior de los personajes. Y hablando del método de trabajo, ¿eres una escritora de brújula o de mapa? Es decir, ¿tienes una idea y te lanzas a escribirla? ¿O resolviendo todo sobre la marcha y prefieres planificarlo de antemano? Definitivamente soy de brújula, no de mapa. Yo tengo unas ideas y me lanzo a escribir. Porque es que me gusta sorprenderme según escribo y para mí es como una aventura. Entonces creo que no podría ser de mapa porque me chafa un poco mi aventura de poder escribir, ver lo que pasa. Luego me parece más moldeable, me parece que al ser escritora de brújula es como que soy más creativa en todo el proceso. No planeo tanto. Hay escritores que planean muchísimo sus obras, pero no en mi caso. La forma de abordar el trabajo, sobre todo para los artistas, es fundamental. Yo soy muy de rutinas, imagino que tú también. ¿Dejas fluir tus cosas o tienes un mapa mental y te vas dejando llevar sobre la marcha? ¿Cómo hay una rutina, alguna manía? ¿Cuánto tiempo le dedicas? Hay gente, Vargas Llosa lo decía, no, me levanto a las 6 de la mañana, desayuno y me pongo a escribir. Sí o sí. ¿Eres de ese tipo de escritoras? Yo creo que un buen escritor necesita tener una rutina y ser fiel a ella. Yo, por mi vida y mis circunstancias, cuando escribo, cuando tengo algo de tiempo para escribir. La verdad es que muchas veces no cuento con el tiempo que quisiera. Entonces, ¿cuándo escribo? Pues escribo cuando puedo. Y rituales, pues no tengo ninguno en especial. Tengo muchas notas en muchas libretas. Me gusta visualizar primero antes de ponerme a escribir. Necesito ver primero y luego escribir. Y luego, una vez que ya lo he escrito, necesito leerlo y escucharlo a ver cómo suena. Yo creo que al haber estudiado música, el sonido que tiene también es algo que me importa mucho. ¿Sabes a quién me recuerdas oyéndote? A Picasso, que decía que si me pilla la inspiración, que lo haga trabajando. Entonces eres como una profesional que se deja llevar por lo que sientes en ese momento, por las emociones, ¿no? Incluso si son buenas o malas, te pones en ello. Sí, pero también quiero estar segura de que realmente tengo algo que escribir y no escribir por escribir, aunque realmente no puedo evitar escribir. Siempre escribo cosas cortitas por aquí o por allá, pero es algo que va conmigo, ¿no? ¿Y en tus proyectos nuevos, qué estás escribiendo ahora? ¿Cómo los abordas? ¿Y si tienes un espacio determinado para leer? Pues de este libro que hicimos, Hay un mago, pienso sacar como una continuación con los personajes de este libro y es uno de los proyectos. Luego tengo un proyecto de cartas, es un libro como epistolar. Tengo también por revisar una novela que escribí durante la pandemia. Claro, ahí yo tenía tiempo de escribir. Entonces ahí hice una novela más extensa que otras. Tomo muchas notas pues por donde sea, en el móvil también. Me encanta pasear y esa voz de escritora que llevo dentro, que me vaya diciendo cosas, bueno, ahí es donde me inspiro. De hecho, eso me recuerda a Beethoven también, se inspiraba dando paseos y le venía música a la cabeza que luego escribía, ¿no? Espacio determinado para la escritura, el ordenador, obviamente, y tengo un montón de trabajos abiertos en el ordenador. Tengo una carpeta llena de cosas en mi ordenador. Soy mucho de escribir a mano, aunque cada vez me está gustando más, pero lo que he escrito hasta ahora me ponía directamente en el ordenador y lo escribía. Además me gusta el sonido de las teclas. También me inspira. En los tiempos que corren tenemos ya la tecnología encima y están los libros electrónicos, pero el papel no termina de desaparecer. Empezamos con el rollo, los pergaminos y evolucionó al códex y al libro finalmente. Imagínate la evolución, cuando se hacían libros en vitelas, que eran las pieles de los corderillos, que los escribas escribían ahí, los enrollaban. Después ha llegado el papel, cuando llegó ya la imprenta, Gutenberg, y se empezaron a hacer las impresiones. Y eso ya no se ha perdido, pero sí el adelanto tecnológico está dando paso a que los libros de papel
se estén quedando por detrás. Ecológicamente está muy bien, pero ¿y tú? ¿Qué piensas? ¿Qué prefieres? Yo creo que la experiencia en papel es insustituible, entonces no creo que se vaya a perder el formato del libro en papel, la verdad. Pero creo que son experiencias distintas. Claro, el papel tiene el sonido de las páginas al pasar, el olor, es más orgánico, tiene otra cosa. Una conexión. El libro electrónico, bueno, pues ocupa mucho menos espacio, en un solo dispositivo puedes tener millones de libros, a veces es más cómodo un libro, a veces es enorme y te cansas hasta de tenerlo en las manos. Son experiencias distintas. Y brevemente, María, ¿cómo promocionas tus obras? ¿Cuántas tienes publicadas? Las vemos en pantalla. Para pasar directamente y hablar a la que nos venimos a presentar. Bueno, pues yo autopublico mis obras por Amazon y mi forma de promocionar pues es a través de las redes sociales, entre mis conocidos y así. Aquí que estamos reunidas para hablar de Círculo sin fin, ¿a qué se debe este título? Pues de hecho al principio se titulaba como uno de los relatos del libro, que se titula Círculo sin fin en las cumbres montañosas, pero lo acorté y se quedó como Círculo sin fin. Ese relato me parece muy representativo del libro, y lo de Círculo sin fin me refiero con ello al círculo de la vida, que es como un círculo sin fin que se repite, en realidad es siempre lo mismo y se renueva y vuelve a empezar. Un círculo sin fin, ¿qué pasa? El círculo no tiene fin, o sea, es redundante el título en sí mismo, pero es a eso a lo que me refiero, a la propia vida. ¿Y cómo surgió la idea? Y si puedes unificar también la respuesta y la portada también, ambas. Vale. Sí, pues la idea fue de mi profesora Encarna Sánchez, que en un taller de literatura me hizo la propuesta de que hiciera un libro de relatos en torno a un tema común, que era la figura del héroe. Lo que pasa que yo hice mi propia interpretación, porque habían estado viendo, yo no pude asistir a esas clases, habían estado viendo la figura del héroe, yo me lo tomé por hacer relatos en torno a las personas que yo admiraba, y fue así como fui haciendo el libro. Y el hecho de que en la portada aparezca esta foto mía de niña, yo creo que es porque eso de la admiración es algo que yo tenía y sigo teniendo, pero tenía sobre todo de niña muchísimo. A mí tenía una admiración por las personas y por las cosas muy grandes. Entonces me pareció bastante adecuada la foto para este libro. En esos relatos que componen tu libro te centras mucho en el interior de los personajes, en el análisis, en la introspección. Se centran en la idea y en expresar, ¿no?, las reflexiones. Pero ¿por qué has elegido escribirlo en esta forma? Pues, como ya he dicho antes, lo que más me importa a mí en los libros es lo que sucede en el interior de los personajes, y soy una persona que tiende mucho a la introspección y al análisis, y me gusta analizar y teorizar acerca de diversas ideas. De hecho, las ideas para mí son como un personaje más. Y tiro mucho del mundo de las ideas en mis libros porque, no sé, es algo que me fascina, entonces por eso lo he escrito en esa forma. ¿Y qué crees que podemos aprender con este libro? ¿Qué hay de interesante? Yo, por ejemplo, en mi pasaje favorito es por bulerías. Evidentemente prefiero dejar que el lector lo compruebe por sí mismo, pero a mí me pareció como muy sugestivo. Era capaz de cautivarte y meterte en la historia, porque haces una introspección y un análisis de los personajes. Pero ¿qué crees que podemos aprender, además, en otros capítulos o las personas que puedan leer esto? Pues a mí me importa mucho el autoconocimiento, creo que es esencial para todos los seres humanos, y creo que una forma de conocernos es vernos en el otro. Entonces, a través de las personas, de las cosas, de las ideas que amamos, o sea, sí, que amamos y que admiramos, pues siempre se dice, o yo he oído decir, que lo que admiras en otra persona en realidad lo tienes tú también dentro, y por eso lo admiras. Entonces creo que es una forma de conocerse, y también en lo que no admiras es una forma de ver tus sombras, aquello que no te gusta de ti, pero que también lo que repudias, lo que no quieres ni ver. Que de eso también hay un poco en el libro, aunque menos, casi todo es en torno a la admiración,
pero también hay algún antihéroe. Sí. El antagonista siempre tiene que estar ahí. Sí. Sí. ¿Y qué crees que aprendiste, pero tú misma, al escribirlo? ¿Te fue muy difícil? No. Me fue difícil al principio porque había escrito sobre todo relatos hasta ese momento, pero no los había unificado en un libro que fuera en torno a un tema. Entonces me resultó más difícil al principio y luego ya le cogí el aire. ¿Y qué he aprendido yo a través de este libro? Bueno, yo siempre que escribo aprendo mucho de mí, viendo qué es lo que yo admiro y qué valores me importan. He aprendido a conocerme mejor, lo que más me importa a mí, qué personas admiro más y por qué. Luego, al ver a las personas que admiro, puedo saber qué cosas quiero yo para acercarme a la mejor versión de mí. Cuando escribes algo, es como que te detienes, reflexionas, entonces aprendes muchísimo. Yo quería aportar mi opinión personal, porque este libro, coincido contigo, a mí me invitó a una reflexión de los personajes, me invitó a preguntarme y a cuestionarme si yo admiraba a alguien. Suscribo lo que dices, cuando admiras a alguien puede ser porque haya o bien un deseo, bueno, eso es muy lacaniano, muy del psicoanálisis, pero o hay un deseo de que lo que ves en la otra persona te falta a ti, o realmente no lo quieres reconocer o lo reconoces, las dos cosas. Pero en este caso, yo es verdad que como lectora sí me metiste en la introspección de a quién admiro yo, y la pregunta es si yo estaba incluida en esas personas, porque nosotros no nos incluimos en esas personas, y yo creo que es fundamental también hacernos justicia y valorar nuestras cosas, y eso me enseñó mucho tu libro. Cuestionarme si yo estaba en la lista de personas a las que se pueden admirar, y creo que merecemos ese lugar también. ¿Tú tienes algún tipo de, en ese caso, pasaje, a pesar de que lo has escrito tú, pero has hecho incluso tú misma introspección a la hora de escribir, y ha sido alguno de tus capítulos favoritos que nos quieras comentar? No tengo un capítulo per se favorito. Me gusta bastante el que da título al libro, de Círculo sin fin, y luego hay otro que es que yo creo que lo que nos gusta va variando, o sea, según cómo te encuentres tú. A veces te gusta una cosa, luego cambias, te gusta otra. Por ejemplo, en este momento de mi vida, podría decir que un capítulo que me gusta bastante es el último, que se titula Los silenciosos, porque la verdad es que pienso que en la sociedad actual hablamos mucho, hablamos demasiado, hablamos tanto que no escuchamos al otro muchas veces porque estamos pensando en lo que vamos a decir. Entonces, bueno, a mí una de las cosas por las que me gustan tanto a las sociedades asiáticas es que le dan mucho valor al silencio. El silencio forma parte de la conversación, porque en ese silencio miras la otra persona, las radiografías, cómo está, cómo hay otra sensibilidad, otra cosa que si estás hablando, pues no puedes llegar a ella. Entonces a mí me gusta ese capítulo y de hecho voy a leer un fragmento, voy a leer muy poquito, un cachito de lo que es el comienzo. Así ves una muestra de lo que es el libro un poco. La gente habla durante todo el día. Cuando los tengo enfrente, me apresuro a hablar yo también de lo que sea, aun sin pensar, porque pienso que eso esperan de mí. Sin embargo, es posible que no sea tan necesario. Hablan todos tanto que a veces parece un milagro que queden cosas por decir. Supongo que es porque no dejamos de repetirnos, lo cual no tiene nada de particular, porque en la vida todo es pura repetición adornada por esas variantes que la hacen única. Pero ¿hablamos tanto? Él no era así. No he visto ojos más grandes que los suyos en toda mi vida. Unos ojos azules que se clavaban en mí y que algo importante me estaban diciendo, si bien jamás supe de qué se trataba. Acostumbrada al lenguaje hablado, descifrar los mensajes de una mirada no iba a ser tan sencillo para mí, pero él me miraba mucho y mi corazón se desbordaba. Estaba enamorada de una mirada, porque aunque yo no supiera qué me estaban expresando sus ojos,
y aunque él jamás tuvo el valor de decírmelo, sé que el mensaje que destilaban era importante y único. Lo olvidaré casi todos los restantes días de mi vida y volveré a ello algunas veces, pero siempre estará guardado en lo más recóndito de mi corazón, donde nadie puede llegar y a donde sé que nadie jamás llegará. Pues María, el micrófono y la palabra es tuya. He disfrutado mucho con el libro y personalmente os lo recomiendo que lo descubráis. Pues muchas gracias. Bueno, espero que no haya sido muy tediosa la charla bien. Y no sé, si queréis hacer alguna pregunta o lo que queráis, pues nada, yo por mi parte voy a ser silenciosa y no voy a decir nada más. Próximos proyectos. Sí, no, los he comentado antes, que tengo un libro en forma de cartas. ¿El libro de la pandemia? No, esa es una novela que escribí durante la pandemia. Sí, esa la tengo, en realidad está terminada, la tengo que revisar. Y tengo este libro de cartas que me queda muy poquito y también habrá que revisarlo. Tengo ideado pues, varias historias y tal para continuar con este libro. Tengo muchos proyectos más, pero no quiero... Tengo la costumbre de embarcarme en muchas cosas y dejar sin terminar y no quiero centrarme y no abarcar demasiado. Y por lo que yo he visto, son relatos que lo mismo te transporta de más edad, de menos, y va dibujando según qué personaje que para ti suponía como un ejemplo a seguir, como un héroe, lo que tú has dicho, y al mismo tiempo habían otros personajes que has iniciado escribiendo como que te despertaban admiración y al mismo tiempo luego transportaban como una decepción después de tratar a esos personajes. Entonces yo ahí lo que he visto es que son esos recuerdos que has tenido desde muy temprana edad y que has ido evolucionando. Esa es la impresión que a mí me ha dado de lo que he leído, que no lo he leído entero, me queda algo. Pero, y quería que me hubiera gustado un poquito que se hubiera extendido un poco sobre el tema de esos relatos que te transportaba a escribirlo, porque algo quedaría en ti, la admiración de esas personas y las decepciones pocas de otras. Sí, pero incluso dentro de la admiración, a mí me pasaba eso mucho más antes que ahora, pero a veces pones a la gente en un pedestal y si las pones en un pedestal muy, muy alto, pues claro, se termina cayendo del pedestal. Leyéndolo digo, pues eso me ha pasado a mí, que leyéndolo me da cuenta claro. de que he subido a alguien muy alto y luego digo, pues no era tan alto. Es que eso es un poco más bajo. Lo bueno de la lectura precisamente es eso, que cuando lees y dices, pues eso me ha pasado a mí, o me siento igual, o tal. Es que es la esencia de por qué es interesante leer un libro, porque todos en realidad, los temas son espejos, y los libros también son espejos. Nosotros, cada persona que lee un libro lo va a interpretar de una forma distinta. Ni siquiera estamos viendo la realidad, cada uno está viendo su realidad, pero no la realidad tal cual es. Entonces, pues sí hay un poco de eso que dices, de decepción, pero como he dicho antes, los relatos que hablan de personas desde el principio que me han decepcionado son los menos en el libro, sí que hay algunos, pero casi todos son de eso, de personas... pero sí que hay también, no sé si has llegado a leerlo, pero ahora estoy recordando que en el libro hay uno de esos, creo que es La chica perfecta, de una persona que pasa en un pedestal muy alto, lo que decía antes, y termina no siendo para tanto. Entonces hay las dos cosas, ¿no? Primero las miras muchísimo y luego ves que nada es tan sublime. Es como cuando te acercas, ¿cómo dice? Te acercas a las bambalinas y se pierde la magia, o no sé cómo se dice. Pues pasa eso, que si pones a la gente muy endiosada, pues luego
No por la gente en sí, sino porque tú te has montado una historia que no era así. Son relatos, ¿qué te gusta escribir sobre lo que son relatos? Hasta ahora lo que he leído tuyo son relatos. Por falta de tiempo, porque una novela exige más dedicación y más trabajo que si te pones a hacer un relato. Un relato también exige su trabajo, pero la novela necesitas tener más tiempo y concentrarte más en ella. Por eso, la novela más larga que he escrito fue durante la pandemia, que tenía tiempo. También escribí una novela, no la tengo aquí, pero es la que a ti más te gusta. La novela que se llevó el premio de autor de Rosetta. Es una novela breve, pero también es novela. Pero es por el tiempo, por lo que no escribo cosas más largas. Eso está bien, porque abres y te lees en un flash lo que... No, y ha habido escritores que a lo largo de su vida no han hecho otra cosa que relatos. Es que el relato es un género también... Son géneros diferentes. En un relato... Bueno, no me voy a poner ahora a explicar qué hay que hacer en un relato y en una novela, pero... Son distintos, cada uno aporta lo suyo. Yo, a colación de lo que dijiste, coincido porque además, aunque son pequeñas historias, hay como un hilo conductor, ¿no? Ahí siempre estás pensando en, vale, la he terminado, pero la siguiente me hace reflexionar y ahora me emociono, pero me decepciono y no sabes si te apantalló el personaje por el potencial, que eso nos pasa incluso eligiendo pareja a veces, que queremos todas esas decepciones que hemos tenido a lo largo de la vida, ya sea una figura de autoridad, un padre o un novio, novia o lo que sea, terminan cayéndose porque tenemos más la expectativa del potencial que pusimos sobre y que igual no lo tenía. Pero eso es lo que nos... Y a mí este libro me recordó cuántas personas que se me caían los mitos a veces. Y haces la pregunta de si era la persona tan valiosa o yo le ponía más valor del que tenía. O sea, juega un poco a... Sí. Pues sí, hace unos días me dijo una chica que mis libros ayudaban y para mí fue muy sorprendente porque no me había parado a pensar que yo al escribir podía ayudar a alguien. La verdad que me emocioné cuando me dijo eso porque dije, wow, ¿puedo ayudar escribiendo? O sea, para mí es una maravilla esa idea, la idea de que tú puedes escribir y a través de escribir ayudar. Bueno, los libros que tengo publicados hasta ahora están publicados en Amazon, que es la mayor librería del mundo, y aquí me he traído unos cuantos por si alguien quiere. Bueno, me he traído algunos del libro que ha sido el centro de hoy, el de Círculo sin fin, este de Hay un mago. Y luego tengo también ese que... Sí, perdón. Este que tiene el primer premio el que se llevó el relato, el premio. Está también aquí. Y este es un libro de relatos e incluso de pruebas literarias. Así que creo que está muy interesante por eso y porque además... es que es mucho mi estilo, un libro también para aprender a conocerse mejor también. Son relatos, pero muy de introspección, de reflexionar. Creo que soy una escritora muy dada a la reflexión. Yo apuntaría que María, a pesar de que ahí no sé si te estrenaste en un libro infantil, pero no para nada. Pero los que he leído de ella te envuelven de la misma manera. La poesía en me lo puso muy difícil porque, claro, en la poesía yo tenía que elegir poesía, personaje, no podía haber un personaje para todas las poesías. Y en los relatos pasa lo mismo. A veces crees que puedes tener la misma historia en la siguiente, pero María consigue eso, ¿no? Que es termino, empiezo, y eso es muy dinámico, porque puedes hacer esa pausa que dices, me desayuno, me voy tal, y puedo retomar o empezar de cero. No es un Netflix que estés ahí como deseando terminar, pero eso sí engancha mucho en tu forma de escribir. No sé si es un estilo muy tuyo, pero para mí es muy, muy digestivo, o sea, lo puedes leer perfectamente. Y a mí me pasó con las poesías. Tienes la habilidad de poner el kilómetro en cero, de nuevo. Y es una virtud. Y una capacidad
capacidad de síntesis, ¿no? Poder empezar y terminar y empezar con Carlos Oliver. Claro. En el de relatos, en el de Círculo sin fin, yo en los primeros episodios pasaba lo mismo. Creías que a lo mejor iba a haber algo de lo que habías leído en lo siguiente y era nuevo. Totalmente diferente. Es como su canal de YouTube. Cada vídeo es distinto y mil temas distintos y siempre es distinto. Es dinámico, claro. Poliédrica. Que no es siempre el mismo tema. Claro. Como algunos canales que Sí. es un tema. Pues ella es mil temas. Exacto, y el caso es que reunidos en un mismo libro a mí me causó mucho impacto. Ya, las poesías me lo causaron, pero cuando lees ya sus relatos, es poner el kilómetro cero y que tengas además el mismo interés, porque igual dices, vale, lo he leído al principio, pero no me interesa el segundo. O no. Me hizo gracia porque tenía esa continuidad. A mí me impactó. O sea, no he leído tantas personas como tú que me hayan hecho poder parar y empezar, y eso está... Para mí es un estilo. No sé si es relato, pero yo te reconocería. Por ejemplo, si me meto en una lectura como no sea biográfica, que tenga muchísima documentación, que es la que a mí me impacta, sí la compro, la biográfica, lo que me hable mucho de la persona, pero María tiene ese don y debería explotarlo. Yo como amiga y lectora suya, pues apuesto por ella, por eso estoy a su lado. Bueno, pues muchas gracias y nada, lo de tener muchos temas o ser, como han dicho, poliédrico. Sí, poliédrico. No sé si es virtud o no, quizá a lo mejor... Multifacética, muchas Sí, bueno, aunque estar en un tema centrado también... Es que todos queremos lo que no tenemos. Claro, es eso. Y como yo tiro tanta cosa, me fustigo por no estar en una sola. Estoy a disposición vuestra. Aquí tenéis libros si alguno quiere un ejemplar de estos libros que he traído hoy y no sé si tenéis más preguntas o algo, o si queréis un pastel, pues no he traído, la verdad, pero hubiera estado bien. Bueno, pues eso ha sido todo. Eso ha sido un poco el resumen de lo que fue la presentación. No sé qué tal os haya parecido. Como digo, no me arrepiento de haberla hecho, creo que estuvo muy bien, me lo propuso la directora de la biblioteca, que es encantadora. Me hacía ilusión, aunque me daba miedo. La verdad es que creo que fue algo positivo y no sé, me siento bien de haberlo hecho, a pesar de que no es algo que a mí se me dé bien, pero creo que fue algo positivo. Aunque tuviera mi parte de nervios y de tener que prepararme y no saber muy bien qué hacer, pero fue algo que realmente pues sí me aportó más positivo que negativo. Pues eso ha sido todo por el vídeo del día de hoy y como siempre ya sabéis que nos veremos en el próximo vídeo. No olvidéis suscribiros al canal para que os avise cuando yo suba nuevo vídeo. Bueno, y darle a la campanita de notificaciones porque si no tampoco os avisará y aún a veces no avisa aún dándole a la campanilla porque, bueno, pues no sé muy bien por qué, quizá porque uno está suscrito a muchas cosas o porque YouTube tiene sus normas que no sé muy bien cuáles son, pero os recomiendo eso para que os avise YouTube cuando yo suba nuevo vídeo. Nada más. Espero que os vaya todo muy bien y un beso a todos. Chao.